Bienvenido participante a la parte 2 de esta capacitación. En esta capacitación que se refiere a higiene y seguridad y medioambiental laboral en el sector de turismo. En este segundo módulo vamos a ver lo que es cómo es el proceso de identificación de los riesgos, el tipo de evaluación que se implementará, las medidas preventivas, los agentes factores y contaminaciones cruzadas dentro del ambiente de la gastronomía y hotelería. Voy a compartir un PowerPoint para que lo vean. El trabajo dentro del esquema conceptual es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta o para solucionar un problema, producir bienes y servicios, hacia atender a las necesidades humanas. Dentro del trabajo podemos visualizar lo que es el acto inseguro y la condición insegura. El acto inseguro es la violación o omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador, que aumenta las posibilidades que ocurra un accidente. Las condiciones inseguras son situaciones intrínsecas en nuestro ambiente laboral, que aumenta la posibilidad que un accidente ocurra. Incidente es un suceso que ocurre en el trabajo y que puede o no ocasionar algún tipo de daño, o bien dicho, casi accidente. Dentro de los incidentes tenemos bien accidentes y enfermedades profesionales. Los accidentes es un acontecimiento no deseado producido de manera repentina que ocasiona daños en personas, instalaciones y equipos. Las enfermedades profesionales es una dolencia que aparece en forma paulatina y que se va agravando, que va a depender de la continua exposición al riesgo, la forma de que se represente el agente nocivo, las características físicas, biológicas y social del individuo. Es todo lo que el accidente y la enfermedad profesional se interrelaciona en ambos términos en cuanto a la exposición de riesgo. Lo que tenemos acá es una pirámide estadístico que cada 3.000 observaciones que un encargado o un servicio de higiene y seguridad realice, tendremos 600 incidentes. Para 600 incidentes tendremos accidentes de daño a la propiedad 30, lesiones leves 10 y una lesión grave. Esto es algo aproximado, es una estadística aproximada que nos demuestra que cada 600 incidentes tenemos un accidente grave. Por eso, el accidente, como dije, es un casi accidente, donde acá deberíamos trabajar en esta parte, lo que es actos inseguros, condiciones seguras, para minimizar y eliminar sus incidentes. Si minimizamos sus incidentes, vamos a tener un resultado óptimo en cuanto a la punta de la pirámide. Dentro del diagrama lógico de causa-efecto, tenemos lo que son los factores humanos, que es la falta de conocimiento, la motivación, los problemas físicos que tiene una persona, el trabajador. Los factores de trabajo son los equipos, los mantenimientos y los estándares inadecuados. Estas son las causas básicas. Sería entonces lo que es factor humano son los actos inseguros y los factores de trabajo donde están las condiciones inseguras, que son las causas inmediatas. Dentro de un ejemplo, un acto inseguro sería operar sin autorización o uso de equipo defectuoso o falta de elementos de protección personal o rotulación incorrecta. Si previo a esto existe un tipo de capacitación, el trabajador se encuentra capacitado, se realizó la capacitación, que se le dio la directiva cómo debería realizar cada trabajo, y aún así
viola esa información, viola esa autorización o ese permiso, estamos en presencia de un dato inseguro, que conlleva siempre a una condición insegura. Las condiciones inseguras son un equipo o material defectuoso, un peligro no identificado, una condición ambiental peligrosa, una falta de control de fuego o de exposición. Si tenemos esta presencia, tenemos la probabilidad alta que ocurra un evento, un accidente o un incidente. Las causas del sistema, de acuerdo a la falla del sistema, un proceso inadecuado, puede ser que el operario haya realizado el proceso que se le capacitó, que se le direccionó, pero puede ser que esté inadecuado, que esté incompleto, y una falta de capacitación. Y la falta administrativa son asignaciones incorrectas, informaciones inadecuadas, manejo inapropiado de los procedimientos. Dentro de un proceso de análisis que lleva el Departamento de Higiene y Seguridad, ya sea interno o externo en cada establecimiento, cada empresa, como medida primordial, es identificar los peligros que está expuesto el trabajador. No todas las empresas tienen los mismos peligros, los mismos riesgos. Así se hace una identificación de forma particular. Se hace una identificación de peligros, se hace una evaluación de riesgo, se toman las medidas de reducción o eliminación, se atiende el criterio de tolerancia. Si aún así no compete al desarrollo, vuelve a realizarse una evaluación de riesgo. En caso que se seleccionen y se definen las medidas de control. Si es acorde a la evaluación y la identificación, se toman las medidas de control. Todo esto tiene que saber el trabajador a qué riesgo está expuesto y cuáles son sus medidas preventivas que debe tener ante el riesgo. Una evaluación de riesgo se hace por un cálculo matemático que es multiplicar la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es esta medida de exposición de ocurrencia que te ha expuesto el trabajador. En cuanto a la frecuencia del tiempo, la frecuencia que trabaje, va a depender de la probabilidad de cuánto tiempo estuvo expuesto y puede estar expuesto. Y las consecuencias es el resultado de esa exposición. Tenemos una matriz donde tenemos probabilidad y tenemos las consecuencias. La probabilidad puede ser muy poco probable y probable. Y en cuanto a la consecuencia ligeramente dañino, extremadamente dañino. Esto es un cálculo matemático de la matriz, que esto puede ser llegar a un riesgo no significativo, riesgo poco significativo, riesgo moderado y riesgo intolerable. Esto tiene que tener en cuenta en la evaluación porque cada punto tenemos medidas para realizar. Un riesgo intolerable no debe realizarse el trabajo, se debe parar de forma inmediata hasta que se vuelva a revertir y levantar ese nivel de riesgo. En las diferencias de las consecuencias, llegando a un accidente, a una enfermedad profesional, tenemos la diferencia entre ambos casos para separarla y para relacionarla. En ambos campos el accidente es un brusco e inesperado, evidente, y tiene una relación causa-efecto fácil, de forma directa. La enfermedad profesional es algo progresivo, que es en base a la exposición ante un agente o ante un factor agente. Es esperada también porque antes de llegar a una enfermedad profesional presentan síntomas, hay síntomas que el trabajador va presentando, y va solapada y después tiene una relación, una causa-efecto difícil de relacionar. Las dos terminan al daño, pero son diferentes el circuito de consecuencias que tiene cada uno de estos, el trabajador. Riesgos en el sector del turismo. Estos riesgos de seguridad son comunes en la mayoría de las actividades, afectan a todo el personal de la cocina
como personal de limpieza, como camareros, personal de recepción, camarera de habitación, guías turísticos, etc. La caída de personas al mismo o distinto nivel, golpes, cortes, quemaduras por contacto térmico, proyección de comidas o líquidos calientes, atrapamiento o aplastamiento, explosiones, contactos eléctricos directos, indirectos, proyecciones y chispas, caídas de objetos durante su manipulación, accidentes itinerares, agresiones por personas, biológicos, contagios de enfermedades y químicos. Según la Superintendencia Llegó al Trabajo, dentro de su página, bajé esta información, que es una información estadística que está manejando en los últimos años, de 2015 al 2018, en donde radica como los rankings de los primeros 3 puntos de lo que corresponde al sector de comercio, restaurantes y hoteles, que son las zonas de cuerpo afectadas del trabajador donde ocurrió un accidente, son los miembros superiores, los miembros inferiores y los troncos. Se vio observado que todo lo que respecta a la cantidad de accidentes fue disminuyendo. Después la naturaleza de la lesión mayormente son contusiones, heridas cortantes y distensión muscular. Los casos notificados en Catamarca hasta el 2018 fue descendiendo, terminó en 321 casos de accidentes en la provincia, referidos al sector que mencioné. Después tenemos la forma de ocurrencia, que fue por pisada, choque o golpes contra objetos, caídas de personas, esfuerzos excesivos. Y tipo de eventos, tenemos lo que es accidentes, la ocasión de trabajos, enfermedades profesionales y accidentes in itinere. Los accidentes en el trabajo, como los accidentes in itinere, fueron descendiendo. Lo único que se vio en aumento fueron las enfermedades profesionales. Bueno, los accidentes en el sector del turismo, podemos decir que los estudios de los casos en la hotelería, en la gastronomía, la hotelería constituye una de las vertientes más activas de nuestro país en cuanto a la generación de empleo, aumentando notablemente las ofertas de trabajo durante los meses de verano e invierno y en las zonas turísticas del país, de la provincia. Esta demanda desigual de servicios favorece que las empresas contraten trabajadores temporales que tienen con frecuencia escasa formación profesional en el campo de la hotelería y ningún en el ámbito de la prevención y riesgo laboral. Según los datos estadísticos, más del 65% de los accidentes laborales corresponden a las personas temporales. El sector tiene un importante peso económico como una de las principales fuentes de generación de empleo, sobre todo en las zonas turísticas, y en dicho sector incluimos los hoteles, los restaurantes, los bares y en general diversos establecimientos de alojamiento y de restauración. Podemos distinguir 2 grandes grupos de empresas dentro del sector: los establecimientos que alojan huéspedes, hoteles, hostales, residencias, etc. Y por otro lado, los que no reciben los huéspedes, son restaurantes, bares, comedores, colectivos, etc. Por otra parte, hay que tener presente que la comunicación favorece la capacitación del personal y lo hace más participativo, pues implica una consideración y reconocimiento en pro de la seguridad y la salud laboral. Tenemos distintos tipos de accidentes que ocurrieron en el sector, como muestra el dibujo. Tenemos lo que es las enfermedades profesionales, ya sea por motivos de lesiones lumbárgicas, cervicales, cáncer, enfermedades virósicas como el COVID-19, pérdida de audición,
túneles de carpiano por las articulaciones de los brazos, de las manos. Entramos en lo que es a las medidas preventivas. Las medidas preventivas se analizan desde el peligro y los factores de riesgo, donde hay que atacar a la fuente de forma de eliminar o disminuir las proyecciones o las emanaciones. Después, como segundo punto, en forma paralela al trabajador hay que brindar los elementos de protección personal, elementos de protección colectiva al sector, a la instalación y la capacitación correspondiente. Siempre la capacitación acompaña a los elementos de protección personal. Y los casos del análisis procedimental, si se necesita hacer un procedimiento, cambiar el procedimiento para cambiar el tipo de trabajo o cambiar la exposición, va a depender del riesgo a que esté sometido el trabajador. El riesgo de golpes, cortes o alcanzado por objeto, las medidas preventivas es sujetar, anclar o firmemente las estanterías de elementos sólidos, tales como paredes o suelos, poner los objetos más pesados en las partes más bajas de las mismas. No dejar las herramientas, utensilios, electrodomésticos en sitios o posiciones donde puedan caer y lesionar a alguien. Señalizar los lugares donde sobresalgan objetos, máquinas o estructuras inmóviles. Utilizar protectores oculares al realizar las tareas que emanen objetos. Mantener la iluminación necesaria para los requerimientos del trabajo. Ordenar los lugares de trabajo, eliminando los objetos innecesarios. Mantener las vías de tránsito despejadas. Proteger la parte cortante de la máquina o herramienta o algún tipo de resguardo o protección colectiva. Realizar un correcto orden y aseo en todos los lugares de trabajo. La caída de nivel al mismo nivel o a otro nivel, las medidas preventivas que debemos tener es la limpieza de los desechos, los polvos, los residuos u otros elementos que puedan caer del suelo. En esquinas ciegas donde pueda haber un encuentro súbito, puede recurrirse, hay que utilizar espejos curvos. En lo posible, demarcar las áreas de trabajo y tránsito, delimitando, advertir claramente los sectores donde se está lavando el piso. Instruir al personal en las normas que deberán seguir, como su uso, inclinación, no sobrepasar el antepenúltimo escalón, no ascender o no descender con una o ambas manos ocupadas, no sacar el cuerpo por fuera de la escalera, limpiar o secar bien los peldaños antes del uso, así como el estado del piso. Colocar material antideslizante en las escaleras o rampas. En tareas dedicadas sobre la escalera de mano, es recomendable que un operario o persona se encuentre al pie para afirmarla y asistirla a quien está arriba. Donde, aparte de ayudarle en el sostenimiento de la escalera, se deberá delimitar la zona, si se trata de un lugar de circulación, delimitar la zona y señalizarla. Puede recurrirse a productos aplicables al piso asistente para ganar adherencia, evitar ciertos tipos de encerados que lo hacen más resbaladizos, evitar la iluminación frontal que provoque deslumbramiento, evitar los cables, las extensiones eléctricas dispuestos por el piso, colocar barandas, zócalos en las aperturas de pisos, escaleras. El riesgo de la carga térmica y quemaduras se debe aislar la superficie de apoyo de los recipientes calientes que deben ser firmes. Llenar un recipiente hasta un máximo de un 80% de su altura capacidad, con toda su carga. Girar los recipientes de modo que los mangos o manijas no sobresalgan hacia adelante o hacia otro fuego. Evita toda cercanía entre fuentes de calor con materiales inflamables. Mantener el orden, la limpieza del lugar de trabajo. Limpiar en forma inmediata cualquier tipo de derrame sobre el piso. Usar botines con goma antideslizante y puntas de acero. Entregar equipamiento de abrigo para el personal, ya sea camperas, ropa,
primera y segunda piel térmica para el personal expuesto a bajas temperaturas, proveer al personal con alimentos secos y 1 litro de agua por persona. Esto hay que tener en cuenta mucho en el medio de transporte. Cuando se trata de una empresa que hace excursiones o se realiza un viaje hacia un lugar que es muy frío y está distanciado, que es inhóspito, deben poseer este tipo de recursos, lo que es el agua, calcula la capacidad de agua por la cantidad de personas que tengan, los elementos de protección que se deben poner los trabajadores, los turistas, proveer en cuanto a elementos a los que estamos referidos hoy en día en riesgo biológico, en lo que respecta al virus, que son barbijos, alcohol en gel, desinfectantes, agua y jabón, y toalla para secar y un depósito de residuos para depositar lo contaminante. Tener el puesto de trabajo, equipos de comunicación, BFH, VHF y un teléfono satelital. Los vehículos deberán poseer sistemas de climatización, frazadas, etc. Mantener informado a tercero cuando se dirijan a zonas inhóspitas, emplear un permiso de viaje y tiempo de duración del trabajo del viaje. Los riesgos químicos es usar los elementos de protección personal, respiratorio, máscaras con filtros, acorde a la sustancia y los barbijos. Utilizar solamente productos de buena calidad cuyo proveedor acompaña las instrucciones de su uso y demás de la hoja de seguridad. Las indicaciones deben hallarse impresas en los envases y deben respetarse estrictamente lo mismo que las diluciones recomendadas. Conservar las instrucciones de uso en buen estado. Es conveniente transcribirlas y mantener reunidas aparte de las instrucciones en todos los productos en uso que presenten algún riesgo. Desechar los envases vacíos, no usarlos para otros productos. Mayormente los envases vacíos de algún producto químico es importante romperlo, pincharlo y disponerlo como residuo. Protege la piel, las manos, el rostro, los ojos del contacto directo de las sustancias químicas, con usar guantes de nitrilo, protección a la vista y el rostro. Mantener estacionado en una batea antiderrame, ventilado de sustancias peligrosas, la capacidad de ser de 110% al volumen de la sustancia a que se está conteniendo. Generar procedimientos de trabajo en cuanto a la manipulación, el almacenamiento, los desechos y los protocolos que se deban aplicar. Disponer y registrar su manifiesto ante las organizaciones competentes para la disposición final de estos residuos. El riego eléctrico hay que tener como medida los tableros portátiles o los tableros fijos, deben poseer disyuntores, llaves térmicas, magnéticas y puestas a tierra, que serán regidas por el organismo competente, controlador. Y las instalaciones deben estar realizadas por un representante técnico matriculado. Y la aprobación respondiendo al plano correspondiente de la instalación. Desconectar los artefactos en toma corriente tirando de la ficha y nunca del cable. Prohíbe el uso de triples zapatillas adaptadores para conectar artefactos eléctricos. Guardar las máquinas en lugares secos. Controla de forma periódica la conexión de los artefactos que manipulen líquido. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normativas vigentes del servicio eléctrico y en el diseño, carga y materiales, mantención y usos. Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y consumo de equipos. No usar los aparatos eléctricos con la mano mojada o húmeda. No ocupar máquinas, equipos, herramientas que no se encuentren aprobadas. Evitar labores que generen electricidad estática, roce con partes metálicas o rompa de lanas. Verificar la puesta a tierra a los equipos involucrados. Poseer planos de la instalación y referencias cerca del tablero de distribución. Instructivos de uso de equipos electrógenos. Identificar zonas de carga y prioridad de corriente eléctrica. Postular un responsable electricista matriculado
a las exigencias de la instalación en caso de algún tipo de emergencia que ocurra. Debe haber una persona responsable y capacitado para realizar el corte correspondiente de electricidad. Debe poseer medios de comunicación para que esté de forma inmediata actuando. Los riesgos biológicos: realizar análisis físico-químico, bacteriológico, periódico del agua que se consume en el local. Esto lo hace por medio de un laboratorio que el departamento de funcionalidad es el encargado de realizar, tomar la muestra y llevar al laboratorio. Efectuar el lavado y desinfectación de tanques y cisternas. Mantener en cámaras, freezer, heladeras un orden mínimo que permita la mayor rapidez en el manipuleo de las sustancias que están en la cadena de frío y que deben ingresar a estos equipos o pasar de uno a otro. Eso cuando se recibe la mercadería. El momento tiene que ser lo más rápido y directamente posible, tratar de coordinar un horario donde no haya mucha circulación, separar la circulación del cliente, del turista, con la descarga de la materia prima para el local, para el negocio, para el bar, para el hotel. Verificar las temperaturas de frío y calor periódicamente para mantenerlas dentro de los valores correctos para los diferentes usos. Rotula todos los envases, bolsas, productos en las cámaras de freezer, conservadoras, depósitos, etc., con la identificación del producto y la fecha de recepción y vencimiento, para permitir procesarlos en estricto orden cronológico. Entrenar solamente a algunos miembros del plantel en los conocimientos y prácticas de control e inspección de la recepción, movimientos y guardado de productos. Habilitar solo a ellos en esa tarea origen de la mercadería. Sello del organismo de control sanitario, etiquetado y completo y claro. Controles sobre el estado general del producto, su temperatura, apariencia y textura. Diariamente deberán vaciarse, lavarse y desinfectarse los recipientes de residuos y reponer las bolsas. Mantener bajo control la fuente de calor o de combustibles. Brindar elementos de protección personal, la capacitación para la implementación de los protocolos regidos en cada establecimiento. Riego de ruido: utiliza como protección auditiva el hogar, lo acopa, mantener higienizado y resguardado. Aislar las fuentes sonoras con materiales absorbentes como paredes acústicas. Controlar los planes de mantenimiento preventivo de los equipos del sector. Realizar mediciones de forma periódicas en los sectores que se requieran. Disminuir la exposición de los trabajadores en cuanto a la carga horaria, rotación del puesto de trabajo y a los trabajadores si no fuera necesario. Verificar las bases, soportes y brindar antivibratorios que se encuentren en condiciones de los equipos. El incendio. El incendio, la altura de las estivas será tal que los materiales no se acerquen demasiado a los artefactos de iluminación, que podrían transferir calor y predisponer un incendio. Los productos inflamables no deberán guardarse en los depósitos junto con otros productos. Se deberán disponer de lugares aislados y también con aquellos envases o recipientes con gases a presión, como garrafas de bebidas u tanques tubos. Los materiales combustibles o inflamables deben mantenerse lejos del proceso que signifiquen las altas temperaturas. Evitar labores que generen electricidad estática. Roce con partes metálicas, ropa de lana, etc. Verificar la puesta de tierra de los equipos involucrados. Mantener contenido los líquidos inflamables sobre recipientes de contención. Esto debe corresponder a un 110% de capacidad del recipiente que necesitamos contener. Debe ser resistente, metálico y de fácil vaciado. Poseer planos del edificio y de la instalación de socorrismo antiincendio en la zona de recepción. El personal de recepción en ingreso llevará el control de la capacidad actual del edificio. Es importante saber qué cantidad de personas hay dentro del edificio, dentro del hotel. Debido a en cuanto al tema de una emergencia que exista, se deberá tener en cuenta la cantidad de personas
que estuvieron adentro, para de acuerdo a eso pasar información a la unidad de emergencia, los bomberos. Tiene que saber también las instalaciones, dónde son los planos de las instalaciones de socorrismo, dónde van a estar las conexiones de los agua hidrantes, cómo están distribuidos los matafuegos, la capacidad de carga de fuego que hay en el establecimiento, poseer protocolos ante las emergencias, alarma en cada piso, las aberturas de conexión de un piso a otro deben ser de cortafuego, si poseen escaleras, las escaleras tienen que ser contra el vacío, en el sentido que no tenga contacto con los pasillos y con los ambientes en cuanto al humo, porque lo primero que tiende a irradiar el humo es por los cajones de las escaleras, y es un medio de tránsito de las personas de evacuación. Llevar el control del matafuego, los bocas hidrantes, sprinklers, de acuerdo al análisis de carga de fuego de cada establecimiento. Riesgo de atrapamiento: no usar ropa suelta, delantares, collares, relojes, anillos, cabellos largos en equipo con partes giratorias. Comprobar eficiencias de los dispositivos o medios de protección. Utilizar las máquinas o elementos auxiliares pertinentes a cada operación a realizar. Entrenamiento y capacitación de los trabajadores siempre para todos los riesgos. Generar procedimientos de manejo de materiales. El riesgo económico: respetar las cargas máximas según el sexo y la edad, posibilitar los cambios de posturas o pausas compensatorias, usar un calzado cómodo, utilizar mobiliario ergonómico, sollas, ya sea motriz, eléctrica o carros, no realizar esfuerzos con movimientos de rotación o torsión de la columna. Para levantar pesos, la posición deberá ser siempre de la carga en el peso sobre el centro de la rodilla reflexionada, y sobre la espalda de forma recta. El centro de gravedad tiene que estar en lo posible dentro de la pisada de ambos pies, lo que se logrará adelantando uno de ellos. El traslado manual de carga se hará siempre con los brazos extendidos, no flexionados, y con la carga cerca del cuerpo, que deberá mantenerse bien recto. Las tareas de levantar o transportar peso deben hacerse flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. Nunca se debe hacer el esfuerzo con la espalda doblada. Los pesos excesivos deben manipularse entre 2 o más personas o con ayuda de medios mecánicos, ya sea por aparejos, grúas, autoelevadores, etc. Capacitar al operario sobre los procedimientos seguros para el traslado de materiales pesados. Realizar ejercicios de precalentamiento para las zonas de articulaciones del cuerpo. Estos ejercicios precalentamientos los realizan los trabajadores al inicio de la jornada laboral. Son de 10 a 15 minutos, es un ejercicio precalentamiento de las partes de la articulación del cuerpo. Eso evitará, cuando realizan un trabajo, esterilice con el cuerpo ya elongado, precalentado. Esto disminuye la probabilidad de ocurrencia de un accidente musculoesquelético. Se utilizará faja lumbar en personales con afecciones musculoesqueléticas. Dentro de la gestión para la organización de empresa, en cuanto a la calidad, la higiene y seguridad, se puede implementar lo que son las normas 5M, que es el manipulador lleva la batería en aros, botones y otros objetos. Debe ser consciente de lo que portamos. Si vamos a realizar una comida o vamos a hacer una atención de un servicio, debemos de evitar todos los elementos que podamos llevar algún tipo de virus o podemos llevar algún tipo de bacteria. Si tuvimos contacto con algún animal o con alguna persona enferma, hay que evitar de tener los mismos elementos, los mismos ropa con respecto a la atención.
La materia prima trae elementos contaminantes de afuera del restaurante. Debemos limpiar y cuidar la materia prima para que no se aumente la contaminación. Medio ambiente, el restaurante mal mantenido o mal limpiado puede ser la razón por la cual la comida se contamine. Existen materiales no permitidos que se utilizan en la cocina y que favorecen la contaminación de los alimentos, como la madera, el vidrio. Métodos. Las malas prácticas y una falta de estandarización de las prácticas, es decir, las recetas o los procedimientos, ayudan a contaminar los alimentos. Esto es un medio de herramienta para tener un procedimiento o realizar un instructivo para cada trabajador para tener en cuenta en su puesto de trabajo. Bueno, los elementos de protección personal son esto, lo que tuvo una imagen de los elementos de acuerdo a la disposición del trabajo. Tenemos lo que es la descripción, que son las máscaras completas, tenemos guantes de cortes. Los guantes de corte son para uso, ya sea para herrería, para trabajos también con respecto a la construcción, también puede utilizable. A los protectores de copa son para proteger mayor a 90 decibeles de ruido. Los cascos con arnés siempre tienen que estar en buenas condiciones. Lo que respecta al arnés, estos cascos tienen la posibilidad y están garantizando una capacidad de amortiguamiento de 18 kilos de impacto, pues ya sea de forma frontal, posterior. Los anteojos protectores contra los rayos ultravioleta del sol, es importante para evitar el deslumbramiento. Las máscaras faciales, los elementos que protegen de una partícula, ya sea en un proceso de amolado o de corte. Esta máscara facial, hay distintos tipos de máscara facial, distintos modelos. Yo recomiendo usar máscaras faciales que lo estuve viendo dentro del mercado para evitar el tema de la transmisión del virus. Es mejor el trabajador o las personas que atienden a muchos dentro de un comercio, atienden a muchas personas, tienen mayor probabilidad de contagiarse que una persona que está en su casa resguardada. Entonces, una doble protección sería lo ideal para cada trabajador. Un barbijo, un tapaboca y una máscara facial para toda la cara. Los tampones de onda oral, que son tampones protectores auditivos, que son de forma descartable, que mayormente se usa para las visitas o proveedores que entren en alguna empresa o organización, son descartables. Los guantes nitriles son para utilizar con sustancias tóxicas, como hidrocarburos o algún agente químico importante. Los protectores auditivos siliconados, esos son para proteger en cuanto a las ondas sonoras de arriba de los 85 decibeles, utilizarlos. Esos son lavables, esos se lavan por lo menos 2-3 veces a la semana con los protectores auditivos, dependiendo de la frecuencia y el tiempo de uso de los elementos. Botines de seguridad, los botines de seguridad vienen en dos tipos, vienen con punta de acero y otros son de fibra de carbono. Los de fibra de carbono son para el uso de electricista y los de punta de acero son para uso general. Los barbijos, bueno, el barbijo va a depender del tipo de sustancias o químico que queramos prevenir. Mayormente los N95 son barbijos que tienen una duración de 7 a 10 días, dependiendo de la frecuencia, son los mejores. De ahí tenemos los barbijos, los que son tipo quirúrgicos, que son de uso descartables. Y bueno, los barbijos con respecto a telas, que veo que mucha gente está realizando, esos barbijos se debe lavar de forma diaria, ir recambiando con agua y jabón. Esos barbijos cuando toman humedad son fáciles de absorber humedad y permitir el traspaso
de la sustancia o del virus. El mameluco impermeable son mamelucos de uso de forma descartable, que son para proteger en todo respecto al cuerpo, a las extremidades y en la parte del tronco y la cabeza. Los guantes de tela son guantes para hacer trabajos ligeros, levantamiento de cargas, cajas, para distintos tipos de trabajos. El guante de cuero, que el guante de cuero que se utiliza para trabajo en caliente, ya sean soldaduras o amolados, o cargas pesadas. Esto es un registro de la entrega del elemento de protección personal, que es una resolución del 299, de un anexo de la ley, que es un modelo, así debe ser el registro que deben tener todas las empresas y organizaciones, donde indican la razón social, la dirección del lugar del trabajo, nombre del trabajador, el DNI, qué tipo de puesto de trabajo está realizando, qué elemento de protección personal debe utilizar, y abajo el listado del elemento de protección que se le entrega. El momento que se le entrega, si está certificado o no certificado, qué tipo de cantidad, la entrega, la fecha de entrega y la firma de trabajo. Siempre la firma de conformidad del trabajador. Esto es un registro que se pide dentro de un marco legal y lo exige cuando hay invención. Los elementos de protección colectiva son elementos que son compartidos para varias personas, que protegen a varios trabajadores, a varias personas, a varios clientes, turistas, como ducha de lavaojos, matafuegos, las redes de contención, los conos de limitaciones, las barandas de las escaleras, de las terrazas, los sistemas de señalización lumínico en caso de algún tipo de emergencia, protecciones de las máquinas o equipos. Hablamos ahora de la presencia del virus del COVID-19 dentro de un rango de persistencia, de permanencia del virus en los objetos sutilarios que hoy en día tenemos mucho contacto. Hay que tener en cuenta que estos son horas, esto es una exposición aproximada dependiendo del ambiente al que esté expuesto. No es igual la exposición de un picaporte de una puesta exterior de una puesta interior. Igual una caja de cartón que esté afuera del ambiente, otra que esté dentro del ambiente contaminado. Pero esto es una aproximación a tener en cuenta en cuanto en base a los días. Se realizará la solución desinfectante en el día que se utilizará. Poseer una zona para realizar la preparación. Personal a realizar la tarea debe poseer los EPP correspondientes, establecido por el especialista en higiene y seguridad, o un infectólogo. Utilizar el alcohol al 70-30% de agua destilada o hervida. Utiliza la lavandina de 55 gramos litros en 1 litro de agua. 2 cucharadas soperas, esa lavandina. Y en caso de que sea de 25 gramos litros, 4 cucharadas por litro de agua. El uso del recipiente de spray, goteo y trapo húmedo dependiendo del objeto al que tienen que desinfectar. Limpiar la superficie primero, partiendo del lugar más limpio al más sucio. Después proseguir a la desinfectación. Entramos en lo que son los tipos de peligros, lo que ocurren dentro de la cocina. Tenemos los tipos de peligros químicos, físicos y biológicos. Por medio de estos son transmitidas enfermedades por medio de los alimentos. Pueden ser producidas por los agentes físicos, químicos y biológicos. Estos agentes constituyen a los peligros, constituyen estos peligros en la forma de realizar el producto o el servicio, hacia el cliente o hacia el turista. Los peligros químicos. El alimento se puede contaminar con sustancias químicas pertenecientes en 3 grupos de productos. Productos de limpieza, desinfectantes, lavandinas, detergentes, desengrasantes, alcohol quemar. Pesticidas o insecticidas de uso propio, raticidas, sebos tóxicos, matamoscas, etc.
que ingresan con la materia prima, que usan en el campo, en la verdulería o en los frigoríficos. Los metales tóxicos son los metales que se utilizan en las cocinas y en las instalaciones, que ingresan con la materia prima de origen desconocido. De las aguas no potables, las contaminaciones pueden producirse en cualquier momento de la circulación de los alimentos dentro de la planta de producción. ¿Cómo hay que evitar estos tipos de peligros químicos? Almacenar adecuadamente los productos de limpieza de uso diario en la cocina, como detergente, lavandina, la soda cáustica, entre otros. Guardarlos en un gabinete bajo llave, identificados, almacenados lejos de los alimentos, fuera del área de manipulación del alimento. Mantener los productos tóxicos en el recipiente original, nunca traspasarlos en botellas o en otros productos como envase gaseosa, que no esté identificado. Evitar el empleo de utensilios, de materiales no permitidos. Lavar intensamente los alimentos, frutas y verduras. El alimento pudo haber entrado contaminado con una excesiva cantidad de pesticidas usada por los productores, y es que hay que usar mucha agua potable para realizar los lavados de las frutas y las verduras. Los peligros físicos consisten en la incorporación de elementos ajenos en alimentos, voluntaria o involuntariamente. También pueden constituir un peligro físico algún objeto de uso culinario, como el menú no informa, que puede estar presente en la comida, por ejemplo, los escabadientes para sujetar o espinas de un pescado despinado. Recordar que el cliente deposita la confianza del turista igual en qué es lo que le estamos dando de comer. Por ejemplo, dentro del peligro físico medioambiental son los vidrios, tornillos, arandelas de herramientas que utilizamos, astillas de madera o astillas de esponja, pedazos de esponja, de virulana, virutas de metal, materiales primas, cáscaras de huevos, rebajas de lata, plástico de empaque, manipulador, pelos, colillas de cigarrillos, botones, aros, piercings, anillos, etc. Los peligros biológicos es la causa más común de las enfermedades de origen alimentario. Estos agentes biológicos pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos, y este es el gran problema que no se ve, nadie cree, y esto fortalece a la posibilidad de enfermar de leve a gravemente a nuestros clientes. Esto de no creer que existen, a minimizar el peligro, porque a mí no me pasan estas cosas. Eso no debe ser así. Se debe tomar todas las medidas de recaudo pertinente o procedimentalmente como se lo realizó, como se lo especifica. Es muy importante la capacitación para que los manipuladores, cocineros, camareros, encargados y propietarios conozcan y desarrollen, apliquen y comuniquen los métodos de trabajo adecuados para lograr comidas elaboradas y servidas, seguras e inocuas. Las buenas prácticas de trabajo son un factor clave para contribuir a evitar enfermedades por contaminación de trabajo, por contaminación de bacterias o virus. Las bacterias, los microbios, son seres pequeños, micros con vida. Es por esto que no son visibles al ojo humano y solo se pueden ver por microscopio. Se encuentran en todos lados, en agua, en aire, suelos, personas, sobre y dentro de alimentos, animales y plantas. Estos son factores que se pueden agrupar en tres malas prácticas fundamentales, que es el abuso de manejo y tiempo de temperatura, la mala higiene personal y la contaminación cruzada. Por lo tanto, el tipo de enfermedades que pueden ser son infecciones, intoxicaciones y lesiones físicas. Las infecciones son productos de la presencia de microorganismos patógenos que provocan las enfermedades de bacteria, parásito y virus. Las intoxicaciones son enfermedades que se producen por el consumo de comidas con presencia de un tóxico de origen químico, un pesticida o de origen biológico.
Lesiones físicas, enfermedades que se producen por el consumo de alimentos que portan un objeto que pueda dañar nuestro organismo. Hay que tener en cuenta las plagas, tales como los insectos y roedores, son peligros serios para la operación de los servicios de alimentos. Estas contaminan la comida, propagan microorganismos y enfermedades. Un programa integral para el manejo de plagas es un conjunto de acciones destinadas a impedir que las plagas ingresen al restaurante, al bar o a la cocina. Las plagas más comunes que podemos encontrar en las plantas de producción son roedores, ratas, ratones, insectos, moscas, cucarachas, hormigas, insectos, alimentos almacenados, como borbojos, pájaros, palomas, gorriones, animales domésticos. Todos ellos causan alteraciones o contaminación de los alimentos, aunque sean las mascotas preferidas. La medida mantenimiento de las instalaciones, un buen programa integral de control de esas plagas, la limpieza y la desinfección. Bueno, el orden de la limpieza también es primordial. En caso de contratar a un operador de plaga, deberán con licencia, un certificado y de buena reputación para manejar sus procedimientos de control. Usted debe trabajar con un especialista matriculado. Debe exigir poseer el certificado de desinfección del local de plaga. Esto lo exige como marco legal también, que lo controle la municipalidad y lo de la LIDE. Los requisitos sanitarios también le exige la ley, como la libreta sanitaria y las capacitaciones, los hábitos personales de los trabajadores. El manipulador debe bañarse diariamente, usar ropa de trabajo, limpiar, cubrir los cabellos, las barbas, los bigotes, mediante indumentarias adecuadas a tal fin, como los gorros, los barbijos, usar uñas cortas y sin pintura o aplicaciones. Eso en cuanto como hábito personal de los trabajadores, en cuanto manipulen comida y ofrezcan la comida. Uniforme reglamentario, ropa de trabajo, color blanco, limpia, desinfectada. Poseer el gorro, un toque, gorro confiar, para la correcta cobertura del pelo, barbijo si es ahora mayormente necesario por temas de los riesgos del virus, siempre se debe utilizar. Zapatos adecuados para evitar deslizamiento y prevenir accidentes. Delantal de cocina limpios, desinfectados y amarrados bien al cuerpo. 2 repasadores secos atados al costado del delantal, solo para poder trasladar contenedores calientes dentro de la cocina. El aseo personal, constantemente, diariamente, manos en uñas, pelo, oídos, nariz, boca, heridas, rasguños, acceso, etc. Redondeando la limpieza y la higiene hacia la salud, al bienestar, al confort, a la imagen y a la confianza dentro del establecimiento. Por lo que cuanto un cliente, un turista, sale satisfecho. Y la fidelización del cliente. Por lo tanto, terminamos en un éxito y una rentabilidad en el negocio. Las contaminaciones cruzadas pueden ser directas e indirectas. Las directas, alimentos contaminados con alimentos sin contaminar. Se mezclan. Y la forma indirecta, alimentos sin contaminar y utensilios sucios o mala manipulación, que ya han mezclado en otro lado a otro objeto y estén contaminando otro lado. ¿Cómo ocurre durante la preparación? Debido a manos, utensilios, equipamiento mal lavado. Durante el almacenamiento, si no separamos bien las comidas preparadas de las frescas. El ejemplo de contaminación cruzada, el manipulador que sale del baño y no se lava las manos, contamina los alimentos que comerá con sus propias bacterias. El manipulador que se encuentra enfermo. Emplear una misma tabla para el corte de alimentos crudos primero y cocido después, sin limpieza y sin desinfección intermedia. Limpiar las tablas de corte pasando de un trapito para limpiarlo y volver a usarlo con otro alimento. Es insuficiente para destruir la materia perjudicial y que además aumenta la carga bacteriana. La falta de lavado y la desinfección de los cuchillos
constituyen una causa frecuente de la contaminación cruzada. Una vez más, limpiarlos con un paño sucio simplemente empeora la cosa. Los grifos y las canillas son fuentes de contaminación que se manipula muy frecuente con las manos sucias. Cuando se abre una canilla, una vez que ya tiene la mano limpia, la cierra la canilla y vuelve a contaminarla. Por eso hay que abrir la canilla, lavarse la mano a la canilla, lavar la canilla de nuevo, volver a enjuagarse las manos y recién cerrar la canilla. Lavar las manos, las verduras y las ollas en la misma pileta. Las bacterias cruzan del manipulador a verduras y a ollas. Estos son uno de los ejemplos de la contaminación cruzada. Por eso es importante la capacitación, la formación del trabajador, de cómo debe realizar cada procedimiento de tarea y tener las medidas de recaudo preventiva. Bueno, con condiciones que ya le mencioné en el primer módulo, ver todos los módulos de capacitaciones. Voy a anexar otra parte de esta primera parte del módulo 2 y unos anexos también para que lo vean. Después quedará guardado lo que es el cuestionario para que lo realicen y bueno, después estaré disponible para la vía consulta. Muchas gracias.